probar. Compartir pantalla. Miren. Ahí ustedes están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Sí, sí. Ah, pero es el Zoom. Yo quería mostrarles. Yo les quería mostrar dónde estaba el chat. Bueno, no importa. ¿Lo ubicaron ustedes al chat? Sí. Bueno, ahí está el link. Ahí está, ya lo noté, profesor, yo. Bueno, Justo puse chat para ponerle a mi compañero mi teléfono, para enviar, ahora le envío mi teléfono, así me agregan al... les voy a... Ahí está. Les voy a pasar, por si hay algún problema en algún momento, les voy a pasar mi teléfono. Ese es mi teléfono. Cualquier cosa, si llegan a tener en algún momento algún problema de conexión o algo, pueden mandarme un WhatsApp. Me tienen que avisar quiénes son porque piensen que este año y el año pasado, como trabajé mucho con los chicos de secundario y eso, está recolapsado eso. Pero bueno, cualquier cosa me escriben por ahí y yo se los mando, si no. Bueno. Ceramista de la Ribera. Acá también tengo unas imágenes para mostrarles lo que es el Delta y las distintas culturas, ¿no? El Delta del Paraná comenzó a formarse hace aproximadamente 6.000 años. Y la presencia humana se constató por carbono 14 hace unos 2.000 años. El Delta tiene algunas condiciones favorables, como es el clima subtropical, suelos muy fértiles, que además cada tanto se van renovando sus propiedades a partir de que los ríos crecen y bajan, o sea, y dejan muchos aluviales. Claro, todo lo que es los recursos del río, digo, ¿no? Y también es un lugar muy bueno para lo que es la variedad de animales terrestres, aves, peces, moluscos, y toda una diversidad de árboles, bueno, algunos que nombré, espinillo, el sauce, ceibo, o sea, hay muchos recursos, ¿no? Cuando en el siglo XVI los conquistadores llegan al Río de la Plata, hallaron distintos grupos étnicos. Uno de ellos son los guaraníes, que venían llegando desde la zona, digamos, de todo lo que es acá, hacia el norte, lo que es Paraguay, y venían bajando. Hacía relativamente muy poco, habían llegado posiblemente por el río Uruguay, donde se van a encontrar con otras culturas como la chaná, la timbú, beguá. Para algunos cronistas, los timbú eran una etnia independiente que se va. Acá tengo alguna imagen de los timbú, ven que usaban canoas. Eran una etnia independiente que va a ocupar todo lo que es el norte del delta, ¿no? Hacia el sur del delta estaban los beguá, por acá. Acá están los timbú, beguá y chaná timbú, probablemente una fusión de estos. No sé si lo llegan a ver. Ahí donde está la flechita. ¿Sí? Y es muy difícil marcar un límite territorial entre estas culturas, por eso muchos usaban genéricamente el chaná timbú para llamar a los indígenas que vivían acá en toda esta franja costera. ¿Sí? Pero bueno, ¿de dónde vinieron estos pobladores que se van a establecer hace 2000 años en el delta del Paraná? Hay dos respuestas. Una de ellas es que van a venir de las planicies vecinas, de los ríos Paraná y Uruguay, es decir, que fueron cazadores recolectores de las llanuras que progresivamente se fueron adaptando a los ambientes acuáticos y fueron suplementando su dieta. Más que supliendo, fueron incorporando cultivos a lo que es la caza y la pesca. Otra hipótesis es que tuvo que ver con toda una base de lo que es una información lingüística y algunas similitudes arqueológicas que dicen que hubo todo un grupo
etnolingüístico arawak, que viene bajando de la cuenca del Amazonas, pasa por la zona donde están los guaraníes, y luego van a bajar hacia el Río de la Plata. Es probable que hace unos 2000 años se haya producido esto, y esto tiene que ver con las familias lingüística de esta zona. Pero bueno, son dos hipótesis. Sí sabemos que la dieta era muy variada, cultivaban a pequeña escala maíz, zapallo, porotos, y posiblemente también mandioca. Y tenían, bueno, sabemos por los cronistas que usaban ropa de algodón, así que también tenían el manejo de este cultivo, pero creemos que probablemente los cronistas dijeron que era algodón, pero había distintas fibras vegetales diversas, y los cronistas dijeron que era algodón, pero bueno. También recolectaban algarrobo, palmeras, algunos tubérculos, bueno, arroz silvestre también se utilizaba, ¿no? En el sitio Los Tres Cerros 1 se hallaron numerosos huesos y dientes de coipo y de carpincho. Así que también se explotaba este. También cuis, lobito de río, zorro gris pampeano, almeja de agua dulce, ¿sí? Y también se han encontrado espina de tararira, sábalo, boga, bagre y distintos peces de río. Así que la dieta era bastante variada. En cuanto a la cerámica, los aborígenes del delta del Paraná desarrollaron una elaborada alfarería, y bueno, van a combinarlo con distintos instrumentos de piedra, que se combinaba con la alfarería. En el sitio Los Tres Cerros 1 se van a encontrar arpones hechos de hueso, punzones y puntas, con piedra y hueso. Se usaban huesos de zorro, de carpinchos, ¿no? Y también en estos sitios se van a encontrar arcillas, que va a ser de uso muy común en el delta, que se van a superponer con los yacimientos que hay de huesos. Se van a confeccionar platos, fuentes, ollas y distintos utensilios. Se van a decorar nuevamente con lo que son las líneas rectas y ondulares, muchos incluso se van a perforar con dientes y con huesos de animales y ramas también. Se hacían también algunos platos y recipientes de 20 centímetros, o sea, bastante importantes. Rara vez se han encontrado platos enteros, generalmente lo que se han encontrado son restos. Y bueno, y ahí sí se pueden ver las representaciones de animales que había en los platos. También modelaron cabezas de animales, había de distintas dimensiones. Sí se van a encontrar restos de utensilios que usaban para moler todo lo que son las piezas rotas, y se las volvía a utilizar mezclándola con arcilla. Así que había como una especie de reciclado de lo que se rompía. También van a elaborar en la zona del Paraná algunas formas tipo de campana, que se adornaban con lo que son aves de la zona, con dibujos de aves, digo, ¿no? Bueno, la vida en las islas, ¿cómo era en la zona del delta? Bueno, los indígenas del delta ocuparon sectores elevados en las islas, construyeron montículos, que algunos lo llaman cerros o cerritos, donde instalaron asentamientos y enterraron a sus muertos. O sea, hacían algunos pequeños túmulos. Eran pequeños porque tenían no más de 3 metros de altura. Los asentamientos tenían distintas jerarquías para distintas cuestiones. También se encontraron espacios de basurales, o sea que sabemos que había una vida relativamente, digamos, regular en esta zona. En el sitio Los Tres Cerros 1, que bueno, que fue ocupado entre el 1200 y el 560 antes de nuestros días, fue una ocupación semipermanente. Allí probablemente residía algún tipo de poder o jerarquía de la zona. Lo mismo va a pasar en el sitio Tapera Vázquez, que va a estar localizado en lo que hoy es Diamante, y ahí, bueno, hay un parque nacional en la zona, donde bueno, la ocupación fue menos intensa, y se calcula en 600 años antes del presente. Allí merodeaban animales, se encontraron restos de plantas comestibles, quizás fue un campamento
estacional. Pero bueno, sí va a existir en esta zona algún tipo de jerarquía social. No eran grupos exactamente igualitarios de cazadores-recolectores como había en las Pampas o en la Patagonia. Va a ser un tipo de organización que Politis la llama, y Politis y su grupo, porque este texto está armado con otros autores, sociedades de rango, que eran sociedades que no eran igualitarias, pero tampoco tenían una marcadísima estratificación social. O sea, había jefes que ejercían cierta autoridad por un escaso tiempo, en algunos casos se mantenían en el tiempo, pero el poder no era total. Los jefes generalmente tenían acceso a productos exóticos y bienes de lujo, pero bueno, no tenían la jerarquía de otros lugares, ¿no? Probablemente haber levantado montículos de tierra implicaba cierto nivel de organización del trabajo, y los jefes quizá cumplían esta función. El hallazgo esporádico de objetos exóticos como lámina de metal, traída de los Andes incluso, llevan a pensar en que había algunos personajes destacados o líderes grupales, ¿no? Así que bueno, como una especie de balance de este periodo, podemos decir que tradicionalmente se creía que los indígenas del Delta eran básicamente cazadores y recolectores y pescadores, y que no tuvieron ni plantas cultivadas, ni bueno, hasta que llegaron los guaraníes, y que los guaraníes sí traen la horticultura, y las investigaciones más recientes, en cambio, dicen que en el Delta Superior sí existían grupos que tenían algún tipo de jerarquía social, caciques principales por lo menos, que en algunos lugares llegaron a formar aldeas estables, que establecieron algunos montículos artificiales de tierra donde practicaban la horticultura a pequeña escala y donde mantenían una pequeña red de intercambio. En algunos casos estas redes podían llegar a áreas como la zona andina o el área de Córdoba, incluso. Esta lámina de metal lo ejemplifica. Estos indígenas habían sido probablemente ancestros de los Chanatimbú del siglo XVI, pero bueno, el estilo cerámico no estaba restringido solo a esta zona, dado que va a haber toda una ocupación en la llanura del Paraná, por lo menos del Paraná medio y del Paraná inferior, donde se van a confluir lo que es el río Paraguay y Uruguay. La vida allí había comenzado hace 2000 años, cuando, bueno, luego es arrasado todo esto por lo que es la conquista española. Practicaban hay algunas prácticas de ganadería, la deforestación planificada, la quema de pastizales y también algunas inundaciones artificiales de ríos. Con lo cual, uno como conclusión puede pensar en que, bueno, no había esas diferencias que uno lo puede pensar, ¿no? con estas sociedades que eran solamente de cazadores, recolectores y pescadores, y que luego, con la llegada de los guaraníes, van a verse modificados. Esta anécdota que también les voy a contar, díganme si ya se las conté en otra clase, para no contarlo dos veces, sobre todo porque está siendo grabado. Pero ustedes saben que cuando llegan los españoles al Río de la Plata, la primera introducción la hace Juan Díaz de Solís, que en realidad el objetivo que va a tener Solís era encontrar un paso entre el Océano Atlántico y el Pacífico. El Pacífico. Cuando llega a esta zona, lo primero que va a hacer es probar el agua, porque si era agua salada es que era mar. El tema que encuentra que era agua dulce, pero vieron el tamaño del Río de la Plata, no podía creer que eso sea un río, y por eso le quedó Mar Dulce o Mar de Solís. Los cronistas que estaban con Solís cuentan que Solís, cuando llega a la costa, va a desembarcar en lo que hoy es Uruguay, pero por digamos, la fisonomía misma del Río de la Plata, dejan el barco principal, los barcos principales a una cierta distancia, y llegan con unos barcos más de cabotaje. Cuando llegan a la costa, son asediados por la población local, que los matan, y los invitan a cenar, profe. Exactamente, se los comen. Dicen los cronistas que los cuerpos todavía estaban calientes, así que fue como instantáneo, se los mataron y se los comieron. Pero dejaron alguna población viva, por ejemplo, quedó un niño. Quedó un testigo.
que luego es el que va a informar a las futuras expediciones que tierra adentro había plata. Así que las expediciones posteriores van a circunnavegar el río de la Plata, que va a tener ese nombre, buscando las minas de plata. Las minas de plata estaban en Potosí, pero bueno. Pero lo importante de esto es que hay toda una discusión sobre si a Solís se lo comieron o no. Sabemos que lo mataron, ¿no? Claro. Pero hay todo un tema porque los charrúas no practicaban la antropofagia, ¿sí? Mataban al enemigo, pero no se lo comían, mientras que los guaraníes sí. Cuando se establecen las reducciones de los jesuitas en Paraguay, una de las cuestiones que más van a tratar de trabajar es la antropofagia, además de las cuestiones sexuales, ¿no? Y la cultura del trabajo occidental, que van a tratar de difundir junto con la palabra del dios occidental. Pero la pregunta de si se lo comieron o no a Solís tiene que ver, porque si se lo comieron, probablemente, y además si se lo comieron, no se trataba de que se lo comieron porque tenían hambre, por una cuestión de canibalismo, sino por una cuestión ritual, que al enemigo por lo menos te comías los órganos como el corazón, ¿no? Si no se lo comieron, si lo mataron y no se lo comieron, lo mataron los charrúas. Si se lo comieron fueron los guaraníes que estaban en ese momento estaban en esta zona. Esto no sé si lo había contado ya, pero bueno, es como para que lo tengamos en cuenta. La cuestión de Juan Díaz de Solís. Bueno, hasta acá estamos bien. Todo bien. Bueno, vamos a hacer una cosa. Dejo de grabar.